vamos a empezar, porque tenemos poco tiempo y nos gusta pues hablar de muchas cosas y que se escuchen muchas voces. Tenemos unos compañeros y compañeras que han venido de Barcelona, que esta mañana han cogido una furgoneta, han hecho unos kilómetros, más de 300 para venir, y han estado en todas las aulas con los niños y niñas del Santiago Apóstol teniendo un momento de diálogo. Yo soy Fernando y me acompañan pues, otros primos y otras primas. Somos un grupo de gitanos de Barcelona. Somos muchos más, somos 75 ya, que hace 2 años teníamos un sueño y es que hubiera más gitanos y más gitanas en la universidad. Algunos ya lo habíamos conseguido, como el primo Manuel o yo mismo. Pues habíamos conseguido acabar nuestras carreras, pero nos preocupaba que mucha de nuestra gente se quedaba atrás. Yo soy gitana, que por eso he venido, y estoy haciendo tercero de trabajo social. Y vengo aquí para que los gitanos, niños gitanos y las niñas vean que habemos gitanos en la universidad y que todos podemos estar en la universidad. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta de ver este colegio, de ver a tantos niños gitanos juntos en la escuela. Vamos a hablar de vuestros sueños y de los sueños que tenéis para vuestros hijos y vuestras hijas. Vamos a ponernos en grupos y vamos a escuchar todas las voces porque tenéis muchísimo que decir. Bueno, y ahora vamos a ir grupo por grupo y nos gustaría que en cada grupo una portavoz, por favor, que nos cuente las 3 ideas principales que han salido del diálogo que han tenido en su grupo. Que todos los niños de aquí queremos estudiar carreras como algunas arquitecto, boxeador y muchas cosas más. Y para eso tenemos que acabar primaria y luego la ESO. Y que yo creo que los chavales que han venido de Barcelona han venido para darnos la aspiración, ese paso para que nosotros tengamos un futuro y una carrera. Que como mujer gitana me quiero sacar el graduado. Se llama conseguir algo grande y ser felices y para eso necesitamos el esfuerzo. Dejemos a nuestros hijos, ¿no?, que decidan por ellos mismos lo que quieren ser. Lo más importante para poder conseguir un trabajo es formarse. Segunda pregunta, ¿qué sueñas para tu hijo? Que no miraran lo que hemos hecho nosotros, que estudiaran y no dejaran el cole. Que todos los niños puedan sacar un graduado y seguir estudiando. Segunda pregunta, ¿es importante tener sueños? Tercera pregunta, tener la autoestima alta. Estamos con las puertas, como todos lo sabéis, en el cole abiertas. Por favor, aprovechar la ocasión porque hay mucha gente apostando por ayudaros a mejorar vuestra formación. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Muy bien, muchas gracias a todos.